Apreciados amigos, qué alegría estar con usted nuevamente aquí, tomándonos un café en el Congreso, con un súper invitado especial. Se trata del senador Guido Echeverri Piedradita, del departamento del Caldas, cafetero además. Senador, bienvenido a un café en el Congreso. Qué alegría tenerlo con nosotros. Pues muchas gracias. Me encanta estar en este escenario acompañado de buen café. Los caldenses, siempre que tenemos una conversación, siempre la rodamos de buena conversación. Siempre tomamos café cuando conversamos. A toda hora. Y además, hora, sí. y además, este café, debo decirlo, nos lo trajo el senador Guido Echeverri. ¿De dónde nos trajo este café? Porque además está delicioso, ¿no? Bueno, este café es de Chinchiná, Caldas. Usted sabe que Chinchiná es un municipio muy cafetero, queda cerca al municipio más productivo de café en Colombia, que es Palestina. Es un café de origen, cultivado en una de las tantas fincas que hay en la zona y que por lo tanto tiene muy buena entrada en mercados internacionales. Nosotros tenemos café de origen en Caldas por el que pagan 7, 10, 12, 20 dólares, de tal manera que esto ha venido siendo un proceso de agregación de valor a la industria cafetera, que es muy importante sobre todo para el caficultor común y corriente, que no tiene que ser un terrateniente, un gran propietario, sino un cafetero de una pequeña finca que entienda que hay que cultivarlo con esmero y que puede salir un gran café después de tratarlo bien. Bueno, como ustedes son cafeteros, doctor Guido, tienen cultura cafetera, muchos colombianos no saben qué es un café de origen. Aprovechando que tenemos al profesor del café aquí, ¿qué es un café de origen? Bueno, un café de origen es aquel que tiene identificada plenamente la tierra donde se cultiva y donde se procesa, desde el momento en que se cultiva, se recoge el grano, se trilla, se seca, se empaca y se convierte en una taza de café. Entonces es posible identificar un café de cierta altura, con ciertas condiciones climáticas, con cierto procedimiento en su tratamiento que hacen que sea un café de origen. Un poco lo que pasa con los vinos. Digamos que el término lo traemos de allá porque, como usted sabrá, hay cafés de Rioja, por ejemplo, que tienen cierto origen de cierta zona. Hay zonas donde se cultiva la uva, que son mucho más propicias para un buen vino. Aquí también hay tierras muy especiales y hay tratamientos muy especiales que hacen que un café tenga muy buena calidad y que pueda ser considerado de buena calidad porque tiene cierto y determinado origen. El senador Guido, además de un experto en café, es abogado de la Universidad de Caldas. Sí, señor. ¿Por qué decidió estudiar Derecho? Cuéntenos esa historia. Bueno, yo creo que uno desde que está en la escuela primaria siente la atracción por las humanidades, por los temas sociales, por el concepto de la justicia, por lo que entraña la posibilidad de comprender los conflictos sociales, de tramitarlos. Y creo que es un tema que va alarmando la conciencia de una persona joven hasta el punto de entender que la manera de tramitar esas ideas, esos pensamientos, esas expectativas intelectuales es estudiando Derecho, y por eso estudié Derecho. No lo practiqué nunca porque me dediqué siempre a otras cosas, pero no dejo de reconocer que el derecho es un gran instrumento para la vida social y para el desempeño en distintas actividades de la vida que uno ha tenido a lo largo del tiempo. Bueno, usted me comentaba antes de que empezáramos el programa que sus padres eran gente del campo, gente trabajadora, y usted hace parte de 6 hermanos. Esa historia familiar, ¿cómo la puede resumir? ¿Qué recuerdos tiene de la familia cuando usted estaba pequeño, por ejemplo? Bueno, la historia típica de la familia que habita un territorio rural. Yo soy del municipio de Marulanda, Caldas, un municipio de la cordillera central de Tierra Fría, lejano a la capital, con enormes dificultades de comunicación con el centro. Obviamente, cuando el papá y la mamá de uno quieren que los hijos estudien, tienen que iniciar ese trasiego que iniciamos todos hacia la ciudad, hacia un territorio más urbano, más poblado. Salimos de Marulanda a Pensilvania, es un pueblo del oriente de Caldas, y luego llamaría donde viví toda mi juventud y donde me eduqué y donde pude, digamos, encontrar una forma que me permitió poner en práctica mis ideas, las que he venido practicando a lo largo de la vida. Bueno, en Villa María Caldas usted hizo su primaria y su bachillerato. Sí, ¿Algún profesor de primaria o de bachillerato que le haya marcado la vida positivamente y que usted lo recuerde todavía, por ejemplo? Mire, me gusta mucho la pregunta porque yo siempre he tenido presente en mi memoria a un profesor que llamaban Mario Salgado Hurtado. Es más, cuando me posesioné a la gobernación de Caldas en el 2016, uno de mis primeros invitados fue Mario Salgado. De Mario recuerdo yo
el profesor que nos enseñó a leer, que nos dio el gusto por la leían lectura. en la revista Coquito, en la cartilla Claro, Coquito o digamos, en la Nacho Lee? Leíamos en esas cartillas, pero Mario Salgado tuvo la muy buena idea de leernos a Julio Verne, por ejemplo, a Bernard Shaw, a Salgar, y él nos leía en clase capítulos de estos libros, de estas novelas, y nos dejaba con la curiosidad de qué seguía luego que termináramos ese capítulo, y eso nos abrió el espíritu de la lectura. Y yo digo que la lectura fue la que nos sacó a todos del campo de la trampa de la pobreza, porque a uno se le abre el mundo, encuentra otras realidades, se le despierta la imaginación y ve que el mundo está lleno de posibilidades en la medida en que uno tenga disciplina y pueda, digamos, trabajar para que los sueños que acaricia permanentemente. O sea, digamos que era un profesor futurista, porque en esa época, pues a nosotros nos enseñaron con la revista Coquito. Yo amo a mi mamá. ¿Recuerda? Claro. Mi mamá me ama. Yo recuerdo la alegría de leer, por ejemplo. La alegría de leer. Recuerdo el catecismo astete, que era otra forma de lectura. Ajá. Había que leerlo y memorizarlo, ¿no es cierto? Y obviamente por aquella época leíamos mucha revista que hacía tirajes cada cierto tiempo y que tenía series, y uno era pendiente de cómo se desenlazaba una historia de Tarzán, por ejemplo, o de Calimán. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi pueblo había un señor que era peluquero y él tenía como un negocio adicional a la peluquería un alquiler de revistas, que recuerdo que colgaba en unos lacitos que pendían ahí en su peluquería. Nosotros íbamos allá, arrendamos la revista por 5 centavos tal vez, la leíamos y volvíamos otra vez a arrendarla al otro día porque queríamos continuar con la historia hasta que se terminara. Ese fue una gran inducción a la lectura, sin ninguna duda. Entonces recuerdo mucho a Mario Salgado, mi profesor de primaria, que nos enseñó a leer, y a Pedro Hincapié, el peluquero, que fue el que nos abrió también el mundo de la lectura, teniendo la posibilidad de entrar a leer esos textos sin haber biblioteca pública municipal, por ejemplo, en aquella época. Esa era la biblioteca pública. Esa era la biblioteca pública. Llegamos a alquilar las revistas. Alquilamos las revistas y ahí leímos muchas revistas. Entonces, y obviamente esas lecturas sencillas, elementales, esa ficción nos abrió la mente a otras lecturas, y obviamente lo terminó siendo muy formativo para muchos de los jóvenes que en aquella época habitábamos el municipio de Villa María. Un hombre que hace parte hoy de la Comisión Sexta del Senado, ¿no? De la Sexta del Senado, sí. Bueno, y como este programa es pedagógico y queremos que nos cuente un poquitico qué hace la Comisión Sexta, porque muchos televidentes dirán, pero ¿qué es esa Comisión Sexta? ¿Para qué sirve? Bueno, como ustedes sabrán, el Congreso trabaja a través de comisiones. Cada comisión estudia ciertos temas. Yo la primera estudia temas constitucionales, la tercera temas económicos, y la sexta es una comisión muy rica en temarios, porque tiene educación, tiene cultura, ciencia y tecnología, tiene transporte, de tal manera que es una comisión muy rica en términos de los contenidos de los temas que allí tratamos permanentemente. Bueno, y en la Comisión Sexta, pues están todos los partidos, tienen representación. Usted representa al Partido en Marcha. ¿Cómo llega el Partido en Marcha a ser parte de esa comisión? Bueno, como usted fue senador y sabe que en un comienzo, cuando se inician las sesiones del periodo de la legislatura, hay unos compromisarios por distintos partidos que llegan a unos acuerdos para efectos de distribuir a cada senador en cada comisión. En el caso nuestro nos correspondió estar en la Comisión Sexta, y la verdad que es que estoy muy contento ahí porque manejo unos temas que para mí han sido muy importantes, como es el tema de la educación, como es el tema de la ciencia, la cultura, el tema del transporte, que son algunos asuntos que vengo tramitando permanentemente en la comisión. Bueno, y familiarmente, senador Guido, su esposa, sus hijos, ¿les gusta la política? No, a mis hijos no les... Son 2 hijos, ¿no? No, exacto, tengo 2 hijos, Mariana y Pablo. Ellos nunca los cautivó la política. ¿Qué estudiaron ellos? Uno es ingeniero mecánico y la otra es profesional en tecnologías de la información y las comunicaciones. Y mi señora es ingeniera eléctrica de la Universidad Nacional, y ninguno de ellos tiene afición por la política. Me acompañan, me respaldan, discutimos los temas de la política, los conversamos, pero nunca de ellos ha querido actuar Ser elegible, digamos. Nunca han pretendido eso. Bueno, pero con su esposa ustedes 2 se conocieron fue en la universidad, terminando la universidad. Sí, claro. Ella estudia en la Universidad Nacional
¿Y usted en la de Caldas? Y yo en la de Caldas, y ahí nos conocimos, vivíamos en Villa María. Villa María, que es un pueblo pequeño. Ah, ella es de Villa María también. Ella es de Manizales y por cualquier razón fue a vivir a Villa María. Entonces uno siempre le echa el ojo a la forastera, la que llega nueva, y a ver si es bonita mucho más. Entonces ahí nos enamoramos. ¿Y usted con un buen ojo de abogado? Y yo como ojo de abogado y con buena visión política. Bueno, y ella, pues por supuesto está muy pendiente de los temas legislativos, de su trabajo legislativo. Normalmente usted llega aquí los lunes y se va los viernes. Sí, yo normalmente viajo de Manizales los lunes por la tarde, porque aquí convocan los martes a comisiones y a plenaria, y me regreso ordinariamente los jueves. Y viernes, sábado, domingo atiendo, y parte del lunes atiendo la gente de Manizales, visito municipios y estoy en contacto con toda la comunidad. ¿Y toma café allá en Manizales? Tomo mucho café. Yo tengo ¿Atiende la gente tomando café? El mismo vicio del presidente Petro, el café. ¿El café? La misma adicción. ¿Y cuántos cafés está tomando al día? Yo me tomo diariamente más de 20 cafés. ¿Cómo va a ser? Yo me levanto tomando café y me acuesto tomando café. Bueno, hablaba hace unos días con un oncólogo español, un científico que vive en Colombia, y mientras conversé con él se tomó como 5 tintos, y entonces yo le preguntaba que por qué tomaba tanto café, como el que estamos tomando ahora. Y me dijo, mire, la gente no sabe el beneficio que tiene el café para la salud, incluyendo para combatir el cáncer. Y es oncólogo, médico. Entonces, por eso es que usted está muy bien de salud, de tomar tanto café, doctor Guido. Sí, uno todos los días descubre beneficios del café. Y eso que hay unos productos agregados del café que no han sido suficientemente estudiados, como el mucílago del café, por ejemplo, que dicen sirve para adelgazar. O sea que las señoras pueden tomar productos derivados del mucílago del café que les podrían permitir adelgazar. No solamente la señora, doctor Guido. Y nosotros también. Bueno, ¿y qué hacen sus ratos libres entonces? ¿Cuál es su hobby preferido? Bueno, yo soy un buen lector, hago actividad física permanentemente, yo hago trote todos los días casi. ¿Cuántos kilómetros hace entonces? Hago normalmente 7 kilómetros en semana y los domingos un poquito más, 10 kilómetros. ¿Y aquí en Bogotá qué ruta utiliza, por ejemplo? Aquí en Bogotá ¿Qué circuito? Yo vivo cerca al Parque El Virrey. Busco siempre vivir cerca al Parque El Virrey porque me parece que es un sitio muy espero para uno madrugar, a hacer ejercicio y a trotar, entonces lo hago con alguna regularidad. O sea, combina sus hobbies entre el deporte y la lectura. Exactamente. ¿Y alguna lectura en particular que quiera recomendarle a los colombianos, que usted lea y que sienta que puede ayudar positivamente a la gente? Bueno, me gusta mucho leer historia. Hoy en día estoy leyendo, por ejemplo, El africano de Posteguillo. Y hay un autor que he estado leyendo en los últimos días que me gusta mucho, que es Leonardo Padura, cubano, que escribe un libro que yo recomiendo mucho que llama El hombre que amaba a los perros, que es la historia de aquella persona que prepararon los estalinistas para matar a Trotsky. Entonces es una novela histórica que nos habla de los últimos días de Trotsky y la manera como la Unión Soviética preparó a quien finalmente lo mató por parte de Stalin en México con un hachazo. Lo mataron. Entonces, ese libro, porque ese libro pues tiene obviamente ficción, pero también nos muestra los entretelones de lo que fue el régimen estalinista de la Unión Soviética y la manera como ese régimen persiguió a sus enemigos y en buena parte los acabó. Oye, a propósito de Trotsky, ¿usted tiene perros? ¿Tiene mascotas? Yo no tengo, pero mis hijos sí son muy aficionados. ¿Les gustan los perros? Les gusta. Mi hija tiene 3 gatos y mi hijo tiene un perro. ¿Un perro? ¿Y por casualidad no se llama Trotsky? Una llama Lupe. Ajá. La perra. Porque yo recuerdo aquí que hace muchos años casi a todos los perros les ponían nombre Trotsky. El nombre de Trotsky y de Tony eran perros muy normales en esos animales. Siguen siendo muy comunes. Sí. Mire, ¿y le gusta cocinar a usted o no mucho? No me gusta mucho cocinar, en eso soy muy perezoso. Mi señora hace bien de comer, mi hijo también cocina. Entonces yo me acomodo en esa circunstancia y no hago de comer, sino que derivo los gustos derivados de lo que hacen de comer ellos. Bueno, y si nosotros fuéramos hoy a Caldas, ¿cuál es el plato típico de Caldas? Es decir, ¿qué nos ofrecería, doctor Guido, allí a los colombianos que van a ir a Caldas? ¿Cuál es el plato típico de allí? Bueno, nosotros somos de la zona paisa, ¿no? Y obviamente estamos muy mediados por la cultura culinaria antioqueña. Entonces allá uno ofrece bandeja paisa, un poco atenuada, no tan grande, no tan dañina, entre comillas, como la bandeja paisa. Pero es un plato delicioso, que son frijoles con arroz, carne molida, algo de chicharrón
tajadas de maduro y un huevo, no más. El chicharrón no puede faltar, doctor. No falta, O sea, una bandeja paisa sin chicharrón es como No la es mitad. No es bandeja paisa, ¿no? Exactamente, sí. Entonces ustedes tienen, por supuesto, una gastronomía muy parecida a la antioqueña, Muy además. parecido. Nosotros somos frutos de la colonización. Entonces nosotros tenemos en materia cultural, en materia culinaria, por ejemplo, una gastronomía muy antioqueña. Entonces nos encanta el sancocho, nos encantan los frijoles, nos encanta la bandeja paisa, nos encanta la mazamorra. Entonces, La mazamorra, repeto, exactamente, o sea, mazamorra de maíz, con panela con panela, exactamente. y queso rallado. Y No tanto, ¿no? no usamos queso, pero sí panela. Pero, y después del almuerzo bienvenido el café, que no falta. Y después del almuerzo no falta un café. Usted fue concejal también, ¿verdad? Sí, claro, yo he hecho toda la trayectoria política. Yo fui concejal de Villa María, fui alcalde de Villa María, no fui diputado, pero luego salté a la Cámara y hace muchos años fui representante de la Cámara y ahora vuelvo al Senado desde el año 2022. Bueno, y al Senado llega por una coalición con el Partido En Marcha. Háblenos un poquitico de ese partido porque mucha gente no lo conoce. Sí, bueno, y de esa coalición. En Marcha era un partido que se desprende del Partido Liberal. Es un partido que recoge buena parte del ideario de esta línea de pensamiento político. Lo dirige el doctor Juan Fernando Cristo, que fue ministro muy importante del presidente Santos y fue ministro de este gobierno. Y senador, compañero nuestro, Fue además. senador, presidente del Congreso, un hombre que además le dejó un legado importante al país en términos de paz, de ley de víctimas. Y él viene orientando este partido que hizo coalición la vez pasada con el Partido Verde y con otros sectores como ASI, lo que permitió que eligiéramos un importante número de senadores. Ahora, hace un tiempo perdimos la personería jurídica, la recuperamos y estamos reorganizándonos para tener ahora un buen comportamiento electoral, esperamos, ¿no? ¿Y cómo se van a presentar en las próximas elecciones? Hay una alianza prevista con el Partido Verde, están llegando otras fuerzas políticas, creo que se va a conformar una lista de Senado muy interesante que va a sacar bastantes votos, por encima de 3 millones. Esperamos que estos acuerdos nos permitan sacar algo así como 15 o 16 senadores, lo que nos convertiría en una de las más importantes fuerzas políticas del país. Bueno, y como gobernador en su momento, ¿algún recuerdo en particular? Uno normalmente cuando está en el gobierno dice, mire, un programa que desarrollé que fue exitoso, recuérdeme alguno de los que hizo como gobernador. Bueno, recuerdo dos. Mire, yo fui un gobernador caminante, yo me caminé todo el departamento de Caldas, visitaba los pueblos, las veredas, los corregimientos, las comunidades más alejadas, más marginadas. Entonces siempre tuve muy clara conciencia de la importancia de comunicar a la gente del campo con la ciudad. O sea, que lleva un trabajo muy grande en vías terciarias. Y superamos un poco el entrampamiento que vive todavía el campo con respecto a la ciudad. Nosotros hicimos una gran tarea en vías secundarias. En mi gobierno pavimentamos más del 50% de lo que el departamento había pavimentado en toda su historia. Y tengo un recuerdo muy grato de un corregimiento del Congal que fue asediado por la violencia, donde la gente tuvo que huir y logramos que la gente regresara después de muchísimos problemas al Congal. Y hoy en día es un corregimiento muy próspero, una comunidad muy bonita que se volvió a sentar en su territorio y que tiene hoy en día una vida pacífica y próspera. Bueno, y si le tocara hoy elegir, porque usted ha pasado por todos los cargos públicos, digamos, le tocara elegir entre ser senador y gobernador, ¿qué elegiría? Yo prefiero ser gobernador, porque como gobernador uno ejecuta, hace obras, soluciona problemas tangibles, tiene presupuesto y manda, tiene poder para ejercer una administración en beneficio de la gente. En el Congreso las actividades son más diluidas, menos concretas, menos específicas. Aquí uno discute proyectos de ley, algunos le interesan a la gente, otros no. Uno hace alguna gestión, sin embargo, normalmente no se ve y hace control político y depende mucho de los medios de comunicación que ese control político que uno haga sea conocido y tenga efectos reales en la política, en la vida del país. De los proyectos que usted ha venido liderando y de las causas legislativas, ¿cuál vale la pena que le contemos hoy de las tantas iniciativas que usted ha radicado en el Congreso de la República? Bueno, hay una iniciativa de la cual me siento muy orgulloso y es la que tiene que ver con el acto legislativo que reformó el Sistema General de Participaciones. Yo he sido toda la vida, he estado muy interesado toda mi vida en el tema de la descentralización. Me parece que nosotros tenemos un Estado muy centralista, un Estado muy eficiente,
un Estado muy lejano de las comunidades, un Estado que no controla el territorio, que no impone la paz, que no administra la periferia de Colombia. Entonces presentamos ese proyecto de acto legislativo pretendiendo que de los ingresos corrientes de la nación se fuera un mayor porcentaje para las entidades territoriales, para municipios y departamentos. Y estamos pendientes de la llegada del proyecto de ley que reforma las competencias, es decir, las obligaciones que asumirían con ese mayor volumen de recursos las entidades territoriales, lo que generaría verdaderos hechos de descentralización que acerquen más la administración y el gobierno a las pequeñas comunidades regionales y locales. Bueno, senador Guido Echeverry, como ya se nos está terminando el espacio, ¿cómo ve usted a Colombia en los próximos años? ¿Cómo la sueña mejor? Yo creo que están ocurriendo muchas cosas, buenas, regulares y malas. Eso puede ser un lugar común decirlo. Sin embargo, creo que a Colombia le hacía falta transitar por estas dificultades. Nunca habíamos tenido un gobierno de izquierda, por lo menos en el concepto clásico. Creo que hacía falta que el país se asomara a lo que era un gobierno de izquierda para que entienda la necesidad de cambiar de una u otra forma. La sociedad requiere cambiar, pero no de cualquier manera. La sociedad requiere cambiar en ciertos frentes fundamentales. La equidad, por ejemplo, el desarrollo, el crecimiento económico. Hay que superar la violencia como sea, porque no podemos vivir en este infierno en donde nos matamos permanentemente. Y obviamente, este era un pueblo resiliente y eso también es un lugar común decirlo, pero Colombia aguanta. Hemos venido aguantando muchas cosas y creo que siempre el futuro será esperanzador en la medida en que haya un compromiso serio de la comunidad para votar por quien represente y encarne realmente serias posibilidades de un futuro mejor para Colombia. Y esa es la ventaja de la democracia. Las democracias a veces se equivocan, eligen malos gobernantes, pero luego el paso del tiempo nos permite eventualmente corregir errores y elegir gobernantes distintos dependiendo del propio criterio que le tenga en torno a cómo le fue a un gobernante en determinado momento. Senador Guido, ¿por qué los colombianos deberían ir a Caldas? ¿Qué tiene Caldas que nos motive a ir? Mire, yo diría que, Manizales, por ejemplo, acaba de ser catalogada por Habitat ONU como la mejor ciudad de América Latina para vivir. Es un enorme valor para la ciudad, una ciudad linda, en donde uno se pare y levante la mirada, tiene horizontes infinitos, una ciudad verde, una ciudad con todos los climas muy cercanos, una ciudad de gente amable, una ciudad culta. Tenemos, yo creo que en proporción con el resto del país, el mayor número de universidades acreditadas del país, una ciudad con buenos servicios públicos, una ciudad donde se vive en paz, de tal manera que partiendo de la capital, nosotros le agregaríamos ese valor al departamento que son montañas, ríos, agua, pájaros, vegetación, campos pacíficos y una sociedad consciente de que entre todos construimos un territorio mejor. Pues bueno, senador Guido Echeverry, nos alegra muchísimo que nos haya acompañado en nuestro programa Un Café en el Congreso y esperamos que vuelva pronto y nos traiga otro café especial como el que nos hemos tomado en el día de hoy. Así será. Así, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar en esta conversación que definitivamente le permite a uno relajarse y extenderse un poco de estos temas de los cuales uno casi nunca habla en estas cosas de la política. Pues bien, queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Un Café en el Congreso. Los esperamos Dios mediante la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Un abrazo, Dios les bendiga.